Bienvenidos al debate de Sanitaria 2000. Hoy vamos a hablar sobre la formación sanitaria especializada, en concreto la elección de los MIR, que empieza dentro de nada, el 15 de abril, y vamos a tratar este tema con algunos profesionales que nos acompañan y que voy a empezar a presentarles. A mi derecha, a la izquierda de sus pantallas, tenemos a Fernando Malmierca, que es vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría y de la Comisión Nacional de la Especialidad, ¿verdad? Efectivamente. Bienvenido, Fernando. Buenos días, Iedra. Y bueno, a mi derecha también, a la izquierda de sus pantallas, tenemos a Fernando Carballo, que es vicepresidente de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas, FACME, y también es presidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva. Gracias por venir, Fernando, también. Encantado. Y a mi izquierda, a la derecha de sus pantallas, tengo aquí a mi lado a Juana Sánchez, que es vicesecretaria de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia SEMG, y también del grupo de residentes y jóvenes especialistas, ¿verdad? Sí, buenos días. Gracias, Juana, por venir. Y Gracias también a mi izquierda tenemos a Adrián Alegre, que es jefe del Servicio de Hematología del Hospital La Princesa de Madrid y también vicepresidente de la Comisión Nacional de Hematología, ¿verdad? Gracias por venir, Adrián. Expresidente. Expresidente. Y a mi izquierda también, a la derecha de sus pantallas, tenemos a César Casado, que viene en calidad de secretario general de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Gracias por venir, César. Muchas gracias a vosotros. Pues empezamos, si queréis, con una primera intervención para conocer vuestras opiniones. Tenéis 2 minutos más o menos. Y bueno, pues empezamos, si os parece, por la derecha, por Fernando Malmierca. Y cuéntanos, Fernando, cómo ves la formación de los residentes, cómo es la situación de la especialidad de pediatría. Bien, ciñéndome a la segunda parte que has dicho, claro, como pediatra y enamorada de mi especialidad, tengo que decir que la situación de la pediatría es boyante. En España podemos decir que estamos satisfechos, a pesar de las muchas pegas que tenemos en toda la sanidad en España en general y también en la formación. Sin embargo, nosotros tenemos que defender de manera tajante el sistema de atención sanitaria al niño que se ofrece en España para que en todo momento sea atendido por un pediatra, es decir, que abarque tanto la parte hospitalaria como la parte de atención primaria. Es un sistema que tiene sus pegas y que me imagino que saldrá a lo largo del día de hoy, y es que necesita un gran capital humano, y la Administración en los últimos 6-8 años no está dispuesto a ir en esa línea. Lo cual quiere significar que si seguimos como está ocurriendo en los últimos años, pues podemos cargarnos, y digo bien la palabra, la especialidad de pediatría según está siendo desarrollada en España. Saldrán temas en el debate, por no alargarme con esto, por ahora me basta. Sí, analizaremos las causas también más adelante. Pues Fernando, también cuéntanos un poquito de FACME y de aparato digestivo de la sociedad que presides. De acuerdo. Con respecto a FACME, bueno, yo creo que más o menos ya va calando la idea de que pretende no ser la voz de una junta directiva, sino verdaderamente transmitir la voz del conjunto de los intereses de los profesionales, entendido como que las sociedades científicas detentamos el conocimiento científico-técnico y por lo tanto tenemos que ser interlocutores, yo diría que tanto o más necesarios que las agrupaciones de colegios profesionales y desde luego que los sindicatos. En este sentido yo creo que esta idea va calando y por supuesto que la opinión que tenemos con respecto a la formación MIR es la del conjunto de las especialidades, sin entrar en, digamos, en los posibles conflictos de interés que pueda haber en unas especialidades u otras, en las que FACME podría eventualmente jugar papel pues, de foro común o de foro de discusión, sin tensiones. Evidentemente defendemos la bondad del sistema, si bien vemos algunos grandes problemas. Los grandes problemas es la todavía espectacular discontinuidad entre el grado y el posgrado, de tal forma que cuando el médico joven, el recién graduado, accede a las pruebas de acceso al MIR, pues no llega a tener todavía una visión de conjunto de lo que son las especialidades. Esto hay que mejorarlo. Y yo creo que nuestra presencia, la de las sociedades científicas y las especialidades, debe mejorarse en el grado. Y luego, por supuesto, pues el debate de lo importante que es que haya una continuidad, una trayectoria en que a los aspectos de, digamos, de marco, como son los de pediatría o de especialidades médicas o quirúrgicas, se respete también. Dicho esto, en la especialidad digestiva pues vivimos una etapa de
de inicio de paro. Es decir, yo creo que esto es importante y simplemente decir que siendo una especialidad muy importante, una especialidad que luego va a atender un volumen muy importante de pacientes, pues en este momento estamos en un nivel cercano a la saturación y esto pues obliga también a que reflexionemos todos sobre cuáles son las verdaderas necesidades del sistema con buenas planificaciones a futuro. Pues ya lo veremos. Muchas gracias, Fernando. Juana, queríamos conocer también cuál es la situación en medicina de familia, la formación, los residentes, cómo están en los centros. Sí, bien, para no repetirme un poco, yo recordar que la medicina de familia pues es la gran desconocida para los estudiantes que acaban. De hecho, el 50% va a tener que trabajar en atención primaria, el número de plazas de residencia es muy alto, pero también es verdad que tenemos que reconocer que son pocos los primeros números que eligen medicina de familia, salvando honradas excepciones que siempre manifiestamente conocen muy bien la medicina de familia y se inclinan hacia unidades docentes muy determinadas, localizadas generalmente en Barcelona y en Madrid. Reconociendo ese ámbito, sí que tenemos que decir que tenemos dos apuestas pendientes. Una es entrar en la universidad. El otro reto que tenemos, que es importante y que yo creo que saldrá aquí, es la troncalidad. Es decir, la troncalidad es un gran eje y un gran problema ahora mismo, tanto para los estudiantes como para los residentes, presentes y futuros. ¿Qué va a pasar con ellos? Y respecto a la medicina de familia, pues yo, como todos, soy una enamorada de mi profesión y creo que reúne las condiciones que hacen que el sistema sanitario español sea uno de los mejores que hay, porque tiene una atención primaria fuerte y sólida. Y lo que deberíamos de hacer es apostar por ella, cosa que no siempre creo se hace una apuesta tanto por las administraciones sanitarias como por el conjunto de todos. Muchas gracias, Juana. Y en hematología, ¿cómo están los residentes? ¿Cómo llegan? ¿Cómo salen? Bueno, es una especialidad que uno de los problemas que tenemos en la sociedad es la pérdida de atractivo, pero yo creo que ha sido común a varias especialidades médicas, ¿no? Eso se hablará también en el debate del motivo vocacional de elección de la plaza o el motivo coyuntural o realmente otros tipos de motivos, difícil de analizar. Entonces, la hematología es una especialidad que está presente en todos los hospitales, puesto que es central, es mixta, tiene un lenguaje doble, por una parte de diagnóstico, y siempre responsable de los servicios de transfusión y aparte con un área clínica importante de apoyo a otras especialidades, como consultores y patologías tan prevalentes como la trombosis. Y tenemos también, a pesar de que hay 76 centros acreditados y 136 pupitres, como yo digo, para formarse, el tema de si estamos justos o nos quedamos cortos o nos pasamos en cuanto a la elección, por el tema de las dificultades luego de situación excedentaria. De hematólogos, comentaremos luego el peso en estas especialidades que se han quedado en el centro en la elección, han sido las que más han estado marcadas por casi un 40 o 50% de extracomunitarios, entonces es muy difícil decir si se quedan, se van, qué plazas hay para la reposición. También el debate, que es grande, puesto que es una especialidad que en otros países es doble, medicina transfusional y hematología clínica o triple incluso, y hematología de laboratorio, es el tema de la dificultad que tiene la sociedad. Yo he estado 8 años al frente de la comisión para elaborar el programa. 4 años es muy poco y en el escenario de troncalidad pues va a ser catastrófico la formación con ese tiempo tan limitado. Realmente vamos a tener dificultades y en esas estamos. Pues ya veremos también con el tiempo cómo se desarrolla la troncalidad. Y bueno, para terminar, en cirugía plástica, ¿cómo está? Porque es de las favoritas, las que se acaban primero, y cómo es la formación, ¿cuál es la situación? Bueno, antes de nada, pues decir que habéis tenido mucha habilidad organizando este debate, porque están representados pues sectores tan amplios de la medicina, especialidades generalistas, otras eminentemente médicas, otras eminentemente quirúrgicas, y FACME, que desde luego pues es una pieza fundamental en el engranaje de las sociedades científicas en España. Yo creo que habéis sido muy hábiles en la elaboración del debate. Respecto a la cirugía plástica, ahora se vive un auge pues muy potente y en los últimos años es muy evidente, como es una de las especialidades favoritas en la elección de las plazas MIR. Es una especialidad que viene estigmatizada siempre por el tema de la cirugía estética, pero es una estigmatización falsa, porque no fue hasta el año 2013, ¿no?, cuando el Consejo de Ministros incluyó la denominación de estética dentro de la denominación concreta de la especialidad. Pero no hay que negarlo. Es a partir de esos años, cuando ya pasa a denominarse como cirugía plástica, estética y reparadora, cuando el atractivo hacia la especialidad es mayor.
Y también un elemento clave, que es muy importante, es que es una especialidad que no tenía presencia universitaria. Sin embargo, en los últimos años se viene realizando un esfuerzo bastante importante para que sea considerada en los programas formativos de las universidades, y eso, pues, esa siembra que se produjo, pues ha recogido ahora, pues, sus frutos, y efectivamente es una especialidad que está muy muy demandada, y últimamente se prevé que en el segundo día de elección a las plazas MIR ya no haya más opciones. Claro, pues vamos a hablar un poquito ya para empezar el debate. ¿Por qué creéis que unas se acaban antes, otras, como medicina de familia, le cuesta que los primeros cojan las primeras plazas y se acabe antes? Pues no sé cómo veis este tema. Habéis esbozado un poquito, pero quiero que profundicemos un poco. ¿Por qué unas se acaban antes, otras después? Juana. Hombre, yo creo que en lo que a mí me atañe, y vamos, siempre se ha analizado mucho esto, porque medicina de familia resulta poco atractiva y tal. Yo creo que tiene que ver un poquito en el contexto del futuro que espera un especialista cuando termina su especialidad, ¿no? El tipo de contrato, el tipo de prestigio social, e incluso la posible dedicación que haya. Uno de los errores yo creo que es el desconocimiento que hay de la especialidad a nivel de las universidades, o incluso todavía los términos que quedan ahí sin aclarar muy bien cuál es el posicionamiento. Digamos que todavía la universidad prepara para la enfermedad y curar, y todavía no está preparando por lo que es la prevención y la promoción de la salud, que es el gran campo que tiene ahí el médico de familia, y el tratar a la familia como una unidad y a la sociedad como una unidad, no parcelaria, sino de una forma integral. Yo creo que ese desconocimiento, aunque en algunas facultades se está haciendo ya, todavía en las facultades así que digamos tienen más aigambre y tal, sigue enfocado todavía de una forma un poquito organicista, dedicada a la enfermedad y al órgano como tal, y menos al abarcarlo de una forma multidisciplinaria y multiorgánica. Y luego lo que me gustaría también destacar, que yo creo que es un problema, y me gustaría sacarlo y no dejarlo, es que me preocupa lo que está pasando últimamente, que hay más licenciados que plazas MIR, se empiezan a disminuir las plazas MIR. Yo creo que eso es un gran debate que tenemos que abordar. Estamos hablando ahora de que van a elegir, y va a haber ya médicos que se van a quedar sin esa especialidad y que no pueden entrar en nuestro ámbito de trabajo. Eso me preocupa. Se abren nuevas universidades, hay más gente estudiando medicina, cada vez se exige más el currículum para acceder a medicina, pero si limitamos las plazas de las especialidades vamos a tener un serio problema. El recambio también social, creo que hay muchos problemas que podríamos abarcar, inmensos campos. ¿Veis algunos? Sí, yo, como creo que ya ahora ya es coloquio abierto, a mí me parece muy importante lo que has comentado. Y de hecho, llevando el agua al molino de FACME, esto está tan claro como que en la Junta Directiva de FACME están las 3 sociedades más representativas de atención primaria, y desde luego está medicina interna. Es decir, yo no creo que se pueda construir un modelo de profesionales sanitarios en nuestro país sin las premisas que tú estás señalando. Por lo tanto, apostando por esto, yo también quería hacer un comentario, como profesor universitario que soy, al fin y al cabo, aunque no lo hayamos comentado, que efectivamente tenemos un sesgo inicial en la formación que tenemos. Nos hemos fragmentado en la formación del grado, lo que antes era el pregrado, del grado actual, y hemos tendido a desarrollar los intereses de diferentes especialidades, entre otras medicina de familia o atención primaria, pero desde una perspectiva poco troncal, poco unitaria, poco con visión de continuidad. ¿Y qué nos ocurrimos? Pues que estamos trasladando conocimientos fragmentados a los alumnos, estamos dejando, y afortunadamente, que se permeen de las habilidades propias del clínico. La inmensa mayoría van a ser clínicos, pero por ósmosis, no porque realmente hay una planificación, y después hay un profundo foso en que los alumnos se dedican a preparar una oposición. Yo creo que este es nuestro gran fracaso en este momento, y donde tenemos que buscar salidas. Y justo ese es el gran esfuerzo que tenemos que hacer, explicar verdaderamente a los alumnos de medicina lo que es la práctica clínica, y potenciar, por un lado, lo importante que es, yo diría que la atención primaria, para que sea no solo atractiva, sino que se vea que es el corazón de la práctica clínica de la mayor parte de la gente. Segundo, me parece muy importante que atención primaria no entre solo
por la vía de lo social, por la vía de los departamentos de medicina preventiva o ciencias sociales dentro de la medicina, porque al fin y al cabo son los clínicos básicos, por lo tanto tendrían que estar también los departamentos de medicina clínica. Y la tercera cuestión que me parece importantísima con respecto a este tema es que desde luego tendríamos que conseguir que el último año de medicina fuera un verdadero rotatorio y que fuera pues esa transición donde los alumnos pudieran conocer las realidades de nuestra práctica clínica, empezando por atención primaria. Sí. Y pediatría. Pues. Yo voy a hablar de, sobre todo, lo que conozco, creo que muy bien, que es la pediatría, poniendo sobre la mesa que, curiosamente, pediatría es la única especialidad que tiene su campo de desarrollo en el área hospitalaria y en el área de atención primaria. Por eso, como pediatra de atención primaria que soy, me gusta decir que la atención primaria no debe ser la entrada al sistema, sino que debe de ser, en línea con lo que dices, el eje del sistema. Si la atención primaria en todos esos campos está bien desarrollada y bien dotada económicamente, lógicamente todo el sistema irá mucho mejor. Pero puesto que estamos hablando de la formación, que es el tema del debate, y hablando de las experiencias personales, efectivamente también pongo sobre la mesa la poca implicación de algunas especialidades dentro de la carrera universitaria, dentro del grado. Y experiencias que hay, aprovechando Bolonia, como ocurre en pediatría, en el área en la zona que yo trabajo, donde ya desde los estudiantes rotan con muy buenas ganas por primaria, hablo de la asignatura de pediatría, y los residentes también rotan por primaria, estamos comprobando dos cosas. Primera, que desde nuestras consultas para los estudiantes nacen vocaciones hacia la pediatría, que antes ni se lo habían pensado. Y segunda, que esa idea de que el pediatra, que es cierta, solo tiene hospitalocentrismo durante su formación, cuando conocen la pediatría, realmente luego hay mucha más facilidad para que quieran trabajar también en pediatría de atención primaria. Es decir, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juana, lo que hay que dar es, y con lo que acabas de decir, tocayo, lo que hay que dar es que durante los tiempos anteriores, antes de que elijan y desde luego antes de que acaban, conozcan todo el sistema para que puedan elegir con formación, con conocimiento, no solo por las dos cosas que yo creo que en estos momentos eligen. Digamos un poco vocación, es que quiero ser o de la rama médica o de la rama quirúrgica, poco más, o por el futuro laboral que les espera. Piensan, quiero esta especialidad, no quiero decir ninguna, pero es que hay overbooking, por lo tanto no la voy a hacer. Y es triste que tengan que decidir a cuenta de eso. Hay que darles más oportunidades, sobre todo con el conocimiento que tengan durante las etapas previas. Si me permitís, sí, yo creo que estamos de acuerdo que la clave está en la universidad. Es decir, cuando una persona elige, bueno, pues puede estar influenciada pues, por su opinión formada, por experiencias previas o lo que sea, pero básicamente por su educación y su formación. Y yo creo que estamos todos de acuerdo que la atención primaria es el eje del sistema sanitario en España. Es el eje, aunque esté transferido o no, de carácter autonómico. En todas las autonomías, y la razón elemental por la que estamos orgullosos del sistema sanitario en España es porque la atención primaria funciona bien. ¿Qué ocurre? Que la atención primaria en las universidades ni se fomenta, ni se desarrolla evidentemente, ni hay cultura de educación en ese sentido. Y ahí es donde está la clave. Quiero decir, si tú a un alumno le estás transmitiendo que la medicina interna, por ejemplo, es una especialidad bonita, interesante, con criterios diagnósticos, sin embargo, no le estás transmitiendo que la atención primaria también tiene una serie de parámetros, a efectos prácticos el alumno va a percibir la atención primaria como lo que percibe su abuela, que es que van a que le hagan las recetas. Y no se está dando una correcta educación al alumno, que es el último que tiene que estar interesado, perdón, el primero, pero es que al fin y al cabo es el último que va a coger la plaza. Y tiene que estar muy bien formado respecto a qué es lo que es en realidad la atención primaria, y no se está formando bien en la universidad al alumno para ello. Y Bolonia no ha superado esto, porque se supone lo que comentabais, que las prácticas deberían ser en los últimos años. ¿Cómo veis Bolonia, Fernando? Hombre, yo vuelvo a decir la limitación que tenemos, que es trabajamos donde trabajamos y conocemos sobre todo lo que tenemos más cercano. Y a mí se me ocurre una butada. ¿Bolonia existe? Porque es que, claro, es que lo que está ocurriendo es que la adaptación en cada universidad
está siendo, en cada distrito universitario está siendo diferente. Y cuando va avanzando, resulta que en una de al lado, incluso de la misma comunidad, piensan que eso no funciona y por lo tanto vamos a cambiarlo. Yo lo que conozco de la universidad también está ocurriendo algo que no sé si estáis todos de acuerdo. Está habiendo una verdadera carencia de docentes dentro de la universidad, de la Facultad de Medicina, de las facultades de medicina, porque las condiciones que se están poniendo actualmente son muy escasas. Y antes hemos tenido departamentos de pediatría donde había 2 y 3 y 4 catedráticos con sus funciones, y en estos momentos a lo mejor hay uno y muy próximo a jubilarse. Fácilmente, sin un... Yo no, ibas a comentar... Sí. Iba a comentar que estaba de acuerdo con el tema del papel de la universidad, del pregrado, y que la conferencia de Cano, por lo menos está sobre la mesa, el plantear un premir, que sea un rotatorio, no sé cómo se adaptará y si eso tiene algo que ver la formación troncal, porque el problema de la elección, y por eso hay tanta circulación, la reespecialización, casi un 20 o un 30%, porque os han equivocado en algunos casos y no conocían bien la especialidad. Y eso también se puede corregir si tienen no solo las prácticas son algo arreglado que van junto con el contenido teórico. Creo que había que organizarlo un poco mejor en los últimos 6 meses de carrera, rotando por especialidades médicas quirúrgicas centrales y también por viendo realmente qué es un centro de salud y cómo se hace la medicina en familia, para que piensen que la medicina en familia es una salida como más. Dicho eso, el examen es jerárquico, o sea que la elección tiene que ser obligatoriamente, porque eligen por el número, pero que hay muchos factores, como he comentado antes. Aparte del vocacional está el factor moda, geográfico, hay muchísimos más, y lógicamente las expectativas laborales. Yo me gustaría destacar una cosa. A mí me encantaría que, igual que se hacen las jornadas de puertas abiertas, y que yo creo que deberían de hacerse siempre, y además adelantarlas un poquito, porque justo cuando van a elegir, y son pocos los que se mueven, hay un gran desconocimiento. Cuando terminas la carrera y vas a elegir el MIR, pues según el número, y vas mirando el año pasado, vas haciendo tus propias cábalas, tus propias cuentas, y a veces pues es sorprendente, ¿no?, lo que te puedes encontrar o tal. A mí me gustaría también que las unidades docentes de medicina de familia se abrieran mucho más y se abrieran mucho antes, para que conocieran lo que se hace en una unidad docente. Es decir, que es que muchas veces es el desconocimiento el que obliga a que, bueno, pues si no me queda otro remedio, pues me cojo esto. Y después pues hay mucha gente que no, que la conoce bien y la elige porque eso, salen muchas plazas. Por lo tanto, es una de las últimas que se va a cubrir, no solo porque la gente elija otra, sino porque hay mucho número de plazas. Entonces, lógicamente, eso hace también que sean las últimas que se cubren. Pero también es verdad que mucha gente la coge por desconocimiento y desconoce cómo funciona una unidad docente, qué se hace en la unidad docente, qué pueden hacer ellos. Parece que solo se investiga si tú estás en el hospital, y las unidades docentes también pueden investigar y hacer un campo muy oportuno. Yo creo que ahí es donde yo abro el debate, y creo que es una función que tenemos que poner las sociedades científicas dentro del marco y tal, el que haya un mayor conocimiento de lo que es una unidad docente. A ver si ahora con la troncalidad y tal, las comisiones nacionales, que no sé, todos estamos ahí con muchas expectativas, pues lo siento tener que serlo, ¿no? Pero me parece eso, pudiéramos tener un plano más general y con una propuesta de futuro más clara, que no sea solo una adaptación y un parche a lo que antes teníamos, que más bien es lo que parece que se ha hecho con el plan de Bolonia. Sí, Fernando. Sí, yo, estando de acuerdo con lo que estamos diciendo todos, creo que tenemos algunos problemas en nuestro país. El primero es que las batallas siempre las planteamos de parte, es decir, son reivindicaciones. Esto genera muchas veces la contrarrespuesta, ¿no?, de las personas que se sienten en peligro, ¿no?, su estructura de poder. Esto se va a lo que hacemos los universitarios dentro de nuestras universidades, básicos con clínicos, digamos unas áreas de conocimiento con otras, pero está claro que el modelo clásico consolidado históricamente es grandes bloques: medicina, cirugía, pediatría y obstetricia y ginecología. Y ahí no cabía la medicina de atención primaria, me refiero en el modelo clásico. Por eso defendía yo antes que la medicina de atención primaria primero tiene que permear los departamentos clásicos. Y por lo tanto, la casa está por barrer en esos departamentos, no en medicina. Que el único hueco que ha encontrado para entrar ha sido la reivindicación de esa medicina social o de esa medicina familiar, que está muy bien, pero no es el grueso
del conocimiento clínico que tenemos que transmitir. En segundo lugar, yo diría, pues, no sé si sería políticamente correcto, pero el absurdo divorcio histórico entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación, pero absurdo e histórico, que ha hecho que cada uno ha velado por sus intereses. Los intereses de la universidad nunca se han orientado, lógicamente, a la continuidad, más que en los aspectos académicos, es decir, doctorado, etcétera, lo cual lógicamente está muy bien. Ahora cambia con los másteres y el Ministerio de Sanidad ha vivido de espaldas a la universidad realmente, porque lo único que ha hecho, y ha hecho bien, ha sido garantizar una formación adecuada para los profesionales que necesita en cada momento en el Sistema Nacional de Salud. Este problema que comentabas, Juan, hace un momentito, de que ya hay más graduados que plazas MIR, pues es que, bueno, lo raro es que no haya ocurrido antes. Lo raro es que no haya ocurrido antes. ¿Y ahora cuál es el problema? Que hay un profundo foso entre lo que el alumno recibe durante el grado y lo que luego va a tener como expectativas. Y no lo hemos rellenado, no tenemos formación continuada bien estructurada, no tenemos fellowship, no tenemos estructuras docentes en los hospitales alternativas, para que la gente pueda formarse, pueda generar su trayectoria curricular, pero al mismo tiempo el sistema se dote de los mejores para ejercer. Es decir, una cosa es el mercado laboral y otra cosa es la formación continuada y la formación posgraduada. Yo creo que se tienen que sentar de una vez en una mesa todos, Universidad, Ministerio de Sanidad, sociedades científicas, no sé si alguien más, pero por lo menos esos para ver si hacemos nuestra propia Bolonia. Bolonia yo creo que tiene una cosa muy positiva que aceptamos todos, que es disminuir la carga teórica y modificar los modelos de formación, que tampoco lo hemos hecho en realidad, pero en todos los aspectos locales o localistas deberíamos haber sido menos particularistas o menos interesados. Sigue habiendo muchos intereses cruzados y tenemos que saber superar esto pensando en el futuro médico. Has definido muy bien lo de Bolonia, pero efectivamente es que para disminuir la carga teórica, de acuerdo, pero luego aumentar la práctica hace falta infraestructura. Y no existe. Por supuesto. Yo no sé si será solo lo que percibo yo. Es infraestructura y financiación. Bueno, es que, claro, la financiación. La infraestructura falta porque no se financia. Y no se financian las condiciones, porque pueden sacar 2 o 3 plazas de titulares, doctores contratados, contratados doctor, catedráticos, pero si realmente no se les ofrece condiciones suficientes para desarrollarse, para tener ellos mismos también un futuro, difícilmente van a ser aceptadas. Por lo tanto, habrá menos compañeros para desarrollar esa segunda parte de Bolonia, que era precisamente la más importante. Un matiz solo, no por... Esto que dices es tan verdad, pero sin embargo incluye otro profundo absurdo en su interior. Los clínicos que están en este momento trabajando en primaria, en atención hospitalaria, donde sea, están recibiendo, estos que ya tienen nivel para poder ser profesores universitarios, están recibiendo ya dinero de Hacienda, están recibiendo dinero público y resulta que ni siquiera somos capaces para que se entiendan el sistema de salud y la universidad para que ese mismo sueldo se pueda transformar en universitario. La solución teórica, el dinero sale del mismo sitio, pues eso es imposible en este momento. Efectivamente. Y nos estamos, y esto es un riesgo enorme, nos estamos descapitalizando humanamente en la parte clínica de las facultades de medicina. Yo quería ya